Muy buenas tardes, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, una iglesia tanto presencial como virtual, que estamos compartiendo domingo a domingo la palabra de Dios, buscándole a Él con todo el anhelo, porque Él tiene para nosotros palabras de vida y vida eterna. Cuando nosotros vamos a Él, Él llena nuestro corazón de su palabra, que es el agua de vida. Estamos hoy, 3 de abril de 2026, ante la cruz del Señor, asombrados por lo que Cristo Jesús fue capaz de hacer por amor al mundo, como está escrito en su palabra. Cada persona sabemos lo que contiene Juan 3:16. Es asombroso, es increíble lo que el Señor hizo en esa cruz. El proyecto de salvación del mundo fue planificado en el comienzo de los tiempos y debía ser puesto en marcha. Y como Cristo dijo, su hora había llegado. Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, había puesto sus ojos en las cosas del cielo y en ningún momento apartó su mirada de ese objetivo. Era lógico que los apóstoles se alarmaran cuando les decía, porque no en una ocasión les dijo que debe ir a Jerusalén, padecer a manos de pecadores y morir. Y aún Pedro, que amaba tanto a Jesús, quiso ir un poquito más allá. Buscó protegerle al Señor del sufrimiento, y es lógico que como seres humanos queremos evadir el sufrimiento a costa de lo que sea. Y eso quiso hacer Pedro con el Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo palabras fuertes. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto dice Dios, hombre, y Dios verdaderamente divino. Cuán grande enseñanza nos deja el Señor a nosotros que somos sus seguidores. El no desviarnos ni a izquierda ni a derecha en nuestro caminar. Desglosemos. Un estudiante no debe desviar su corazón ni su mente de las labores que debe cumplir. Los padres no deben desviar su mirada de corregir, porque aman a sus hijos, aunque les moleste a los hijos ser corregidos. De que una persona quiera seguir mintiendo y haga el propósito de dejar de mentir. No desviarse ni a izquierda ni a derecha de esa convicción, de ese propósito que ha hecho ante el Señor. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo bueno delante de ¿quién? De Cristo, recordemos que Cristo buscó la cruz para salvarnos. Y nosotros debemos correr, también buscar la cruz para agradecerle, para imitarle, para nosotros también crucificar la carne. Porque sus enseñanzas las dejó con su ejemplo. Cristo verdaderamente hombre. Vamos a ver a Él, pues a minutos previos de su arresto, se fue a orar y pidió a sus discípulos más cercanos que le acompañen en oración, que velen con Él.
Y mientras él estuvo en oración, él manifestó su tristeza y lo dijo: tengo una tristeza hasta la muerte. Y clama al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Su tristeza, su angustia, era su agonía. A tal punto fue que su sudor llegó a ser sangre de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Ese era el tormento interior que el Padre permitió en su Hijo que lo pasara. Con voluntad del Padre lo pasó. Recordemos que el Señor tiene el control de cada circunstancia. El sufrimiento no necesariamente era por tormento físico, es decir, porque iba a sentir la muerte carnal en su cuerpo. Tenía que ver más bien con una lucha contra las tinieblas. Pocos minutos antes de iniciar este culto de adoración y de gratitud al Señor, compartía en que la oscuridad siempre está latente sobre nosotros y como hijos de Dios debemos aprender a combatir para que no llene nuestro corazón de oscuridad y de tinieblas. El Señor debía cargar la iniquidad del mundo entero, de todo pecado antes, mientras y en el futuro. Y esto pesaba en su corazón, así como debe pesar en nosotros nuestros propios pecados, nuestras propias dejadeces. Debe dolernos, porque al nosotros pecar, no estamos solamente pecando contra Dios y contra nosotros, pecamos también ante las personas a las que amamos. ¿O acaso no les duele a los padres cuando un hijo fracasa? El dolor no es individual, es colectivo. Esto causaba tristeza de muerte en Cristo. Y también sabía otras cosas que debía pasar, como por ejemplo, la negación de Pedro, aquel que quiso protegerle de dolor. Cristo sabía que le iba a negar. La traición de Judas, alguien a quien amó. La ingratitud del pueblo judío y la muerte como paga del pecado de todo el mundo. Eso lo asumiría cuando después de la resurrección de Cristo, la gente moría y muere por ser cristiano. Tienen un aliciente. Y ese aliciente es el favor divino. Se dice que en el momento mismo de la muerte, cuando las personas mueren por Cristo, ven a Cristo. Y esta es una recompensa que reciben al ser mártires. Y retengamos esta palabra, mártir. Porque mártir también quiere decir testigo. Los mártires de la fe. Pero Cristo no tuvo ese aliciente. Esa condición hizo que le abrumara de tristeza. Es esa condición en la que nuestro Señor pide al Padre que si es posible, pase de él esa copa. El Padre calla, porque es el tiempo de la segunda persona de la Trinidad. Igual que un padre cuando le enseña a que maneje bicicleta a un hijo, ya es tiempo, ya está dando pedal. Gracias.
entonces le deja solo. Era el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació en Belén. Los ángeles lo alabaron. Los magos lo adoraron. Pero Él vino a morir. Y morir por los pecados del mundo. Y Jesús allí, solo, cuando legiones de ángeles podían salvarlo, en segundos, cuando podía sacar del Padre un indulto para su muerte, Cristo se eleva de esa miseria. 3 veces le pide a sus más íntimos que velen y oren, pero ellos duermen. El mundo es así. No le da la importancia a lo verdaderamente valioso. Sale entonces Él y se encumbra. Y aparece el Cristo verdaderamente Dios, que nos enseña a poner los ojos en las cosas de Dios. Es más bienaventurado poner las cosas, nuestro corazón, nuestra mente, bajo la voluntad de Dios, que hace ver la necesidad de oración en ese último tiempo y que le impulsa al propósito sagrado de rescatar lo que se había perdido. En lo sucesivo no iba a encontrar ningún obstáculo, ni dolor, ni ofensas, ni sufrimiento, ni burlas, ni ultrajes, ni la muerte, para que Él llegue a la recta final en la salvación del mundo. Ese era el propósito. Y allá se dirige, en obediencia al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras en Jerusalén, vaya coincidencia, celebraban el día de la expiación, o Yom Kippur. Yom Kippur se pronuncia. Una vez al año, la tradición judía sacrificaba un cordero perfecto para expiar los pecados del sacerdote primero y un cabrito para expiar los pecados del pueblo. Pero sobre un segundo cabrito ponían los pecados de todos y lo liberaban. Esto hacían los sacerdotes judíos mientras Cristo a la par estaba siendo sacrificado. Ahora podemos entender y ver la razón por la que el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió, porque ya no era necesario más sacrificio de animales para perdón de pecados, y tampoco era necesario intermediarios entre Dios y los hombres que le buscan. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A Dios no se mata, pero nos llama a morir a nosotros en nuestra carne, en nuestro pecado, en nuestros gustitos mundanos. A eso nos llama el Señor, allí junto a su cruz. Con la muerte de Jesús, la justicia de Dios ha sido manifiesta por la ley, porque por ella estábamos muertos. Pero Cristo nos liberó de la muerte por solo la fe puesta en Jesucristo para todos los que creemos.
La destitución de la gloria de Dios por nuestros pecados ha quedado anulada. Y gratuitamente, solo por su gracia, Cristo vino a redimirnos, es decir, a volver a comprarnos con el precio más alto, con su sangre, para que no pagáramos nosotros. Dios, por su misericordia, nos está pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, y no solo a su pueblo escogido, sino a todo aquel que le busque y se sienta necesitado de él. ¿Y quién en su sano juicio puede decir que no estamos necesitados de Dios? Una vez redimidos, la invitación viene de Dios en 1 Corintios capítulo 7, verso 23, que dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El precio tan alto que hemos costado a Cristo, ¿por qué rebajar nuestro valor? ¿Por qué aferrarnos a sabiduría de hombres? Cuando tenemos tan ricas ofertas, veamos, llegar por solo nuestra fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ser dignos de ser llamados hijos de Dios, recibir el perdón para nuestros pecados, recibir las promesas que Dios dio a sus hijos y que están escritas en su palabra, y la esperanza de morar con Él por la eternidad. ¿No hace acaso que nos encaminemos ahora mismo a esa bendita cruz? ¿Y para qué? Pues para pasar nuestra corta vida en gratitud, para tomar cada palabra suya en serio para nuestra vida, para tomar también cada día nuestra cruz y seguirlo, porque si estamos llenos de esa agua viva, podemos socorrer a tanta gente que perece por necesidad de esa agua, de esa palabra de Dios que transforma nuestras vidas, y que la llevemos nosotros a los sequedales, a los desiertos donde la gente muere de sed. El mundo es un desierto. El mundo necesita del agua que es la palabra de vida y que llegue a esos necesitados. Nosotros somos las manos, los pies, los órganos efectores del Señor en esta tierra para llenar a este mundo de su amor. Y ellos abrazarán también la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amada Iglesia de Cristo a los Geranios, como siempre es un gusto tenerles aquí. Les esperamos este domingo para la celebración de nuestro Señor Jesús que resucitó. Les amamos mucho y esperamos que tengan en este tiempo un bonito tiempo de reflexión junto a nuestro Señor Jesús. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.